Hola, hola. Mi nombre es Erika Murcia y soy la poeta que recibió la poesía para un nuevo libro. Este libro se llama Mujer y Selva, lo tengo aquí en mis manos, cultivando santuarios poéticos del vuelo transversal con corazón. Y hoy me acompaña la madrina de este libro, quien es Lili Díaz Jerezano y yo estoy en tierra náhuatl pipil hoy, en este diálogo que vamos a tener, e invito a Lili a saludarnos. Hola, yo soy Lili Díaz Jerezano y yo me encuentro en las hermosas tierras mexicanas en Coyoacán. Y bueno, pues para mí es un gusto estar aquí siendo esta madrina, siendo quien compartió parte del prólogo del libro, que ahorita Eri les va a contar un poquito más. Así que un gusto y honor poder compartir, estar aquí palpando mujer y selva, sintiendo mujer y selva, gozando mujer y selva. Gracias, Lili, por aceptar seguir trayendo la palabra, trenzando la palabra desde la poesía, que para mí es una de las lenguas que habla el alma, con la que el alma nos invita, nos susurra, nos guía y nos enlista a traer belleza a la madre tierra. Y bueno, hoy vamos a iniciar este diálogo compartiéndoles un poema que mi comadre Lili ha elegido. Hay una colección aquí de poesía que viene de todas estas caminatas, estos peregrinajes por tierras centroamericanas, norte y sudamericanas. Entonces, el poema con el que vamos a abrir el diálogo es, vamos a compartir la primera parte y luego Lili va a cerrar este diálogo con la segunda parte de este poema. El poema es titulado Ecuanimidad. Ecuanimidad es el gesto sagrado de ser aquí y ahora, en transversal equilibrio. Es la práctica enraizada de tejer el pasado y el futuro en presente. Es la táctica mental de encuerpar puntos opuestos en centro energético. Es la destreza emocional de trenzar las paradojas en armoniosa espiral. Bueno, eh, aquí les dejamos con ese regalo. Vamos a compartir brevemente con Lili cómo fue que llegó esta invitación. Yo he andado en esto de que escucho los susurros ya desde que tenía como 13 años. Eh, y algo muy poderoso que pasó fue que yo estaba viajando cuando me llegó el título de este libro, pero también cuando me llegó esta invitación del libro, decir, yo quiero que Lili sea quien me prologa. Y yo, ok, le voy a preguntar. Estaba en un tren viajando con un montón de cosas y no tenía no encontraba mis lapiceros y mi papel donde anotar todo esto que me estaba como así literalmente bajando. Y cuando ya lo logré como escribir y luego darme el tiempo para sentirlo y luego pedirte que nos reuniéramos, Lili. Decirte, Lili, tengo una propuesta que me ha llegado, que el bebé lo ha pedido y quiero saber qué pasa, sí, cómo. Entonces, recuerdo que más o menos en octubre o septiembre del año pasado, de 2025, nos reunimos para yo hacerte la invitación, para hacerte la pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Tienes la capacidad? ¿Sientes el deseo de tejer conmigo? Y recuerdo que te dije, hay que respetar la cuarentena. Eh,
Y si necesitas más tiempo que 40 días, está bien, podemos ser flexibles y me lo pides. Entonces, recuerdo que esa fue la primera invitación y me gustaría saber qué pasó en esos 40 días, porque luego llegaste con la respuesta y fue una gran bendición, pero también estaba como dispuesta a cualquier respuesta, porque venía de tu corazón. Así es, pues el año pasado que estábamos transitando momentos, ¿no? Pues al final del día tú sigues en un posparto, ¿no? Has sido madre creativa estos últimos 2 años. Y yo el año pasado justo estaba en un proceso, un viaje muy interno, lo hablamos. Te compartí, ¿no? Estoy sintiendo que empiezo yo un viaje a mis 40 años, como esta invitación de ir al desierto también, ¿no? Y entonces de ir al silencio y te dije, justo voy a tomar la cuarentena para procesar, para integrar en mi corazón, para sostener mi energía, para mirar lo que va pasando. Em, y bueno, nosotras somos caminantes de este mundo místico, de este mundo espiritual y de este mundo también de señales. Y yo, eh, de mi poco camino en la astrología, porque mira, yo poquito. He caminado nada en la astrología, soy una bebé en pañales en la astrología, pero eh, tengo mi Lilith no me acuerdo exactamente en qué casa, lo que sí sé es que la tengo en Géminis. Y mi Quirón también está en Géminis. Entonces, mi medicina y mi herida están en la palabra, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso grande el abrirme a la palabra. Sé que mi palabra verbal, mi voz, es mucho más fácil para mí. Me cuesta mucho menos. Pero en la palabra escrita me he enfrentado a caminar como en un proceso de, a veces de juicio, ¿no? Y entonces yo dije, wow, qué oportunidad está llegando, qué llamado está llegando a mi vida para sanar la palabra, ¿no? Para conectar con la palabra, además con la medicina de la tierra, ¿no? Yo soy una mujer de tierra en mis elementos, ¿no? Una taurina con Capricornio, con no me acuerdo cuántos planetas más en tierra, muchos. ¿No? Entonces yo soy una mujer de tierra y hablar de la selva, de esta conexión, de este llamado, yo decía, bueno, pues hay algo ahí, ¿no? Hay algo que necesita también que yo pueda acompañar. Eh, entonces, bueno, me acuerdo que en diciembre, que habíamos puesto esta fecha, justo yo estaba de viaje también, estábamos de viaje eh, con mi pareja, con mi esposa, estábamos viajando. Y en el auto me acordé, dije, es la fecha, voy a mandar mi respuesta ahora, ¿no? Y entonces empecé a escribir mi correo electrónico para contigo, para poderte dar esta respuesta. Dije, bueno, algo he aprendido también en estos momentos o en este tiempo de estar más abierta a estos llamados, ¿no? A este proceso, pues, que está ahí, que a veces no sé del todo por qué aparece o por qué llega, pero llega por algo mayor. Y entonces estoy abierta a eso. Em, y sí, sin duda, en otro viaje, ¿no? Cuando yo ya tenía el manuscrito, iba yo compartiendo un poquito, ¿no? Reservé la mayoría de la poesía para mí, pero me acuerdo que alguna poesía fue como, y iba yo en camino en carretera con mi esposa y le leí, ¿no? Porque era algo de pareja, de amor, de erotismo, y yo, vamos, te voy a compartir esto ahora, ¿no? Y entonces era como, esto, o sea, viví también este proceso como en viajes, ¿no?
O sea, lo fui viviendo en viajes diferentes, como el viaje interno, el viaje real, ¿no? O sea, es como decir, ahí está, y en medio de un viaje poder responder un correo, pero también en medio de un viaje ir leyendo la poesía para poder prologar, para poder, ¿no? Traer también la palabra. El viaje del recuento, el viaje de recontar nuestra historia juntas, porque también era como, ¿cuándo nos conocimos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo empezó esta interacción? ¿En qué año era? ¿Cuándo vino por primera vez a México? Entonces, ¿cuándo fuimos a tal lugar? ¿Y cuándo visitamos tal espacio? ¿Y cuándo conversamos de este tema? Y entonces era como, wow, también era como rememorar, claro, cuando platicamos en este parque, pero hablábamos de tu primer hijo en este parque para planear esta ceremonia y cuando hablábamos de esto para aquí, ¿no? Y entonces era como también este otro viaje hermoso de la memoria, ¿no? Entonces, eh, quienes van a leer van a mirar mucho de la memoria ancestral. Sin embargo, esto ya per se era el viaje de la memoria de lo cotidiano, la memoria de lo que traíamos en el día a día, la memoria de el compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también ahí ya se activaban, ¿no? Muchos aspectos, dicen los neurocientíficos que esta capacidad de nuestra memoria tiene esta capacidad de recordar, o sea, de traer todas las memorias sensoriales, ¿no? Toda la memoria sensorial, olfativa, auditiva, táctil, gustativa, ¿no? Porque hemos compartido la comida muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, era como ir evocando también esto para poder compartir de una manera más profunda esta, esta Erika, ¿no? A la que yo he palpado desde otro lugar, no solo desde la escritura, no solo desde la poesía, no solo desde el canto, sino desde muchas vertientes. eh, y bueno, pues creo que desde ahí, pum, sí. Gracias, Lili. Creo que, bueno, quiero decirte que Mujer y Selva es un libro que es bien taurino. Nació justo al final de abril, más o menos, un poco antes de tu cumpleaños. Y, y no me di cuenta de esto hasta que regreso con algunos libros aquí a El Salvador y, y me dan la fecha exacta y la hora en la que nace. Y entonces fue como, claro, claro, por eso querías una madrina taurina, porque sabía que te iba a traer a la tierra. O sea, era como, una vez dijiste sí, porque yo tengo mucho aire en mí y tú sabes que por eso se me facilita la palabra, pero también son mis relaciones sagradas las que me espejean la poesía. O sea, si yo no cultivara, si yo no dedicara el tiempo, recursos, la presencia y la conciencia a mis relaciones en lo cotidiano, desde las relaciones peluditas con los gatos o las plantitas, incluso la comida, ¿ya? El dedicarle tiempo a el fuego sagrado de la cocina y cocinar mis propios alimentos, el viajar en bus hacia distintos pueblos a visitar familiares o a otros países. Creo que esa es la medicina que contiene estas páginas de Mujer y Selva, el libro, que nos está recordando o espejeando la importancia de ritualizar lo cotidiano y cómo en ritualizarlo lo cotidiano se vuelve extraordinario, es extraordinario. Y es como tener, siento que nuestra amistad, Lili, ha sido porque nos conocimos virtualmente. Yo estaba más al norte en ese tiempo, durante la pandemia del 2020, yo estaba en Michigan, muy cerca de la región de los Grandes Lagos y una tierra muy, muy sagrada que aprecio un montón.
Y recuerdo que tú leíste un ensayo que fue muy, muy, muy complejo escribir mientras hacía velas. Y está en una antología, el proyecto se convirtió en una antología, y de eso mencionamos, ¿verdad? Del concepto, el tema de la maternidad creativa. Y entonces, cerrando este gran ciclo nuestro de nuestra amistad, que es como el principio, a la primera vez, como el primer gran ciclo de 6 años, para mí es eso, como la disciplina de maternarnos, como comadres, como amigas, como hermanas de alma, como acompañantes también. Y, eh, y entonces esto de este libro se siente como que barro, nos dio barro, un barro fértil, un barro con el que podemos darle forma, ¿sí? Y creo que en las páginas vamos a encontrar en esa poesía justo eh, casi como que se puede escuchar el susurro de lo que estoy, de lo que quiso traerse, de lo que me pidió ser traído. Casi que podemos transmutarnos en colores, en sabores, en sentires, y eso es profundo. Y creo que a mí lo que me ha permitido este segundo parto creativo es cruzar el miedo a lo profundo, Lili. Tejiendo mi primer libro, me adentró a las aguas. Y, y, y Mujer y Selva me ha traído, ¿verdad? Aquí a la tierra, pero me recuerda que las aguas son parte de, no es una separación, es una unión en realidad. Y bueno, quería preguntarte, ya para ir cerrando, ¿qué deseas? ¿Qué esperas para quienes van a sentir el llamado a leer este libro? Ujú. Qué bonito, qué bonito, qué bonita pregunta. Y me parece que mi deseo ya está puesto bastante en el prólogo. Mi deseo ya está ahí prologado, ¿no? Así que cuando ustedes lean esta parte, ¿no? Van a, van a confirmar lo que voy a decir ahora. Pero tiene muchísimo que ver con que recordemos la belleza de lo sutil, de lo cotidiano, ¿no? Muchas veces sé que estamos pidiendo em, señales místicas, algo así extraordinario, que se vea como a veces se ve en las películas de Hollywood, ¿no? Cosas así que aparece aquí, que bajan brillitos, que ponen colores. Y, y para mí lo mágico, lo, o sea, lo extraordinario, el milagro está en habitar la vida a diario, a diario. Entonces mi deseo es que a través de tu poesía las personas, las mujeres, los hombres, les puedan sentir, puedan volver a rehabitar su cuerpo, su sentir, vuelvan a activar cada uno de sus sentidos, de su percepción, porque es esto, o sea, es poder decir, wow, hoy admiro esta planta o esta flor, es que yo aquí tengo muchas plantas, y entonces es como, wow, y puedo escribir un poema para ella, ¿no? Como el poema de la rosa, o sea, es como, ahí está, o puedo salir y ver mi jardín, o puedo escribir un poema porque llegó la lluvia, y entonces puedo metafóricamente hablar de las lágrimas, y eso es mi deseo más grande, que de verdad, o sea, en cada página haya este resonar de su alma, que puedan como sentirse abrazados y cobijados por la gran madre tierra a través de la selva, pero también a través del bosque, pero a través de lo que necesiten sentirse cobijados.
Entonces, mi deseo es este, que nos podamos sorprender por lo cotidiano, que nos podamos, o sea, saber que ahí están también seres de luz cuidándonos, protegiéndonos, ¿no? Nuestros ancestros, nuestras ancestras, que vivimos en este mundo físico, pero también de lo intangible, pero que está ahí susurrándonos. No vemos a las hormigas, pero trabajan constantemente, ¿no? Y entonces ahí está, es todo esto. Mi deseo es este, la activación de nuestros sentidos, de nuestra percepción, de nuestro corazón, de nuestra alma, para cada uno de los lectores, que volvamos a esto, que es profundo. Gracias, Lili, gracias. Ahí escucho pajaritos en tu, tus vecinos. Eh, bueno, Lili, gracias por compartirte de nuevo y por esta invitación. Vengan a leer este libro porque hay mucha medicina, pero también eh, creo que este poemario ha sido, bueno, una, como reforzar nuestra amistad. Y ahora vamos a cerrar el diálogo. Vamos a cerrarlo con la segunda parte del poema. que- Ecuanimidad. Es la habilidad extraña de transformar las encrucijadas en transversal voluntad. Es la ciclicidad danzada de contemplar las temporadas de verdades intersecciones. En la ecuanimidad espiritual de soltar apegos excesivos, de accionar en coherencia, de vaciar para recuperar luminosidad, de sentir pacífica humildad, ecuanimidad. Gracias, Lili. Gracias a quienes van a escuchar esta conversación y gracias a quienes ya están interesados y interesadas, a cualquier persona que quiera leer Mujer y Selva, cultivando santuarios poéticos del vuelo transversal con corazón.